promotor de conciertos empecé en el año 95 o 94, hace 17 años. Empecé en un momento en el que en Valladolid, temporalmente, no había en ese momento apenas actuaciones musicales, había pasado un poco la época de otras salas de los 80, como fuera la Hipo, como fuera la Metro. En esos momentos no había apenas actuaciones. Yo ya escribía en un medio de comunicación que era el Norte de Castilla y surgió un poco espontáneamente todo, porque yo entrevistaba a los grupos de la época, año 94, 95, que era la época del grunge, del noise pop, del season sound, todo el rollo este. Y recuerdo que los grupos, como periodista, me preguntaban dónde se podía tocar en Valladolid. Exceptuando el Café Lisboa, que sí que hacía conciertos, no hay que olvidarlo, yo recuerdo que iba a otros sitios a intentar motivar para que trajeran conciertos y bueno, la hostelería, por decirlo de alguna manera, no estaba muy animada, ¿no? Con lo cual ya cogí y decidí pues, hacerlo un poco dentro de la filosofía esta punk, ¿no? El hazlo tú mismo. Y dije, bueno, pues si nadie se anima, pues me voy a animar yo y voy a hacer un ciclo de conciertos, ¿no? Lo que posteriormente se llamó Valladolid Indie. Nació así, nació con el nombre de Certamen Indie La Nacional 10, porque yo hacía un programa de radio en Onda Cero que se llamaba así, Nacional 10, y de esta manera espontánea, por necesidad, de una manera que no era una manera de buscar negocio ni dedicarme yo profesionalmente, sino era una manera un poco de cubrir un hueco que no había en esos momentos en Valladolid. De esa manera surgió un poco lo que después se convirtió en mi profesión, ¿no? Empecé con la primera edición de Valladolid Indie y luego ya continué avanzando en más proyectos vinculados con este tipo. Surgió de una manera muy espontánea. Desde luego que sí, que ahora mismo no se me ocurriría ni de coña, si yo no hiciera conciertos, no se me ocurriría ahora mismo ponerme a organizar conciertos, porque ahora mismo Valladolid está totalmente al revés de como estaba entonces. Hay un montón de actuaciones, hay un montón de conciertos y parece que aún así sigue habiendo más propuestas, ¿no? Y así fue como empecé hace 17, 18 años de la manera más espontánea y desde mi punto de vista más bonita, ¿no? Bueno, pues la relación mía con el Norte de Castilla surgió, pues creo que fue en el año 90. En aquellos momentos se empezaba a ver en Valladolid competencia a nivel periodístico, empezaban a surgir otros periódicos aparte del Norte de Castilla, hasta entonces había estado solo. Empezó a surgir un diario que se llamaba el Diario Alerta, El Mundo de Valladolid, y en aquellos diarios, en aquellos periódicos empezaba a hablarse de música de una manera un poco más constante, cosa que no había pasado hasta el momento en la prensa local. El Norte de Castilla buscaba un colaborador, soy un redactor especializado en música, yo tenía 19 años o 18, había hecho fanzines previamente, programas de radio, en radios libres, y ahí hicieron un poco de padrinos míos un grupo que se llamaba Rosas en Blanco y Negro, concretamente Manolo Trujillo, un músico que en paz descanse, fue el que me presentó a los directores del Norte en aquella época, y así empecé a trabajar como colaborador, que es como estoy ahora, como colaborador de artículos musicales, reportajes y entrevistas. Digamos que llevo cerca de 22 años un poco cubriendo lo que es la crónica y la actividad musical local que ha habido en todos estos años, ¿no? Después surgió el formato digital en el Norte de Castilla. Actualmente, digamos que yo lo que hago son las colaboraciones en el Norte de Castilla y también se vuelcan en el formato digital, aunque no participo activamente, digamos, en apartados concretos de la edición digital. Pero bueno, para mí la interpretación que yo tengo es que el Norte de Castilla y nortecastilla.es es la misma casa, o sea que yo me considero un poco en ambas casas. En lo referente a Norte Rock, actualmente no formo parte del equipo de la organización desde hace 2 años, con lo cual no puedo hablar de cómo es Norte Rock ahora, pero sí puedo hablar de cómo era cuando yo estaba un poco al frente de la gestión del proyecto. Lo único que puedo decir brevemente es que me siento pues muy orgulloso de conseguir lo que conseguimos entonces, ¿no? Que fue transformar lo que era un concurso de los de siempre, el típico concurso donde gana solamente un grupo o dos, tal, fue sacarlo de ese clasicismo a transformarlo en un ciclo, en una programación estable, donde los grupos no tenían por qué competir, simplemente estaban para tocar y además se les conseguía dinero para que cobrasen por actuación. Conseguimos eso
y también conseguimos algo que yo creo que luego la historia nos dio la razón. Hicimos un premio del público en aquella última edición en la que yo estuve al mando, y el grupo que ganó fue Arizona Baby, con lo cual históricamente la historia nos dio la razón de que el grupo que ganó ese premio simbólico de Norte Rock fue Arizona Baby, que es el grupo hoy de la nueva hornada más popular de Valladolid. Así que bueno, esa es mi vinculación actualmente con el norte de Castilla, y bueno, yo la verdad es que me siento muy a gusto en esta casa, y sobre todo con la gente con la que trabajo de la sección de cultura, que es gente de toda la vida y gente con las ideas muy abiertas y con muchas ganas de mover un poco toda la información. Pues entre el año 90, creo que era el año 98 solamente, 98-99, durante año y medio trabajé como road manager de grupos. La verdad es que la mayoría de la gente que nos dedicamos a la música, por algunos motivos otros, siempre hemos acabado teniendo una etapa de road manager de otros grupos. Es un trabajo bonito siempre y cuando te toque asistir a un grupo que o bien que son amigos tuyos o a un grupo en cierto modo civilizado, ¿no? Yo fui con grupos como Defcon 2, con grupos como La Cabra Mecánica, con Amaral, luego con Arizona Baby también, que son amigos míos. Y de aquella época recuerdo muy bonito, de una manera muy bella, mi etapa de road manager con Amaral, porque era la época en la que Juan Aguirre y Eva iban con su primer disco de la mano. No había banda, era Juan, Eva y yo viajando en autobuses y en trenes, sin furgoneta, sin teléfonos móviles, porque en el año 98 todavía apenas había telefonía móvil. Y era muy bonito, porque yo recuerdo que eran los conciertos en sitios de 100 personas o de 80 personas, y aunque iba poca gente a verles, se notaba que había ahí, no sé, algo en el aire que iba a convertirse en algo grande, ¿no? Entonces tengo un gran recuerdo de mi época con Juan y con Eva. Y luego, varios años después, estuve de road manager con Arizona Baby, que casi lo hice un poco por el placer de ir en carretera con unos amigos a los que he visto prácticamente nacer musicalmente, y me apetecía, ¿no?, ver en lo que se habían convertido, en esa popularidad, vivirla de cerca, y la verdad es que me lo pasé genial. Y esa fue un poco mi etapa como road manager. Bueno, pues paralelamente un poco a mis actividades, digamos que siempre he sido una persona muy inquieta, a la vez que de pequeño, de jovencillo, hacía programas en radios libres y hacía cursos de periodismo, y a la vez que hacía fanzines también me gustaba tocar con gente, ¿no?, desde siempre. Digamos que a la vez que aprendí a tocar la guitarra, también aprendí a escribir, ¿no?, y a redactar. Y he formado parte de grupos de los que me siento muy orgulloso, ¿no? Bueno, me siento muy orgulloso de todos, ¿no? Especialmente de un grupo que se llamaba Los Sustitutos, que estuvimos en activos entre el año 94 y 99. Nos recorrimos España creo que 3 y 4 veces, La Piel del Toro, salimos en un montón de recopilatorios, nos pegamos una auténtica paliza, y aunque no llegamos a ningún puerto, digamos, comercial, ni logramos el éxito ni nada de eso, la verdad es que fue una experiencia que recomiendo a todo aquel que se quiera dedicar un poco a la música, ¿no? Para intentarlo tienes que ponerte en carretera y tienes que coger la furgoneta e intentarlo, ¿no? También formé parte de grupos como Los Retrovisores a principios de los 90, y actualmente estoy muy estimulado con el grupo con el que llevo en activo desde hace ya cerca de 8 años o 9, que es de Eradún, antes conocido como Speakeasy, que es un grupo en el que somos músicos vallisoletanos y de que colaboran también músicos ingleses, un músico indio. Actualmente la formación está completada por el sitarista indio Balaji Srivastava, que ha tocado con gente como Kaiser Chiefs, Oasis, Kylie Minogue, Stevie Wonder, su mujer Linda Sanson, que hace coros, y luego tenemos el colaborador también especial a Marcos Úbeda, que fuera percusionista de Arizona Baby en las percusiones. Tenemos 2 discos, con grabaciones en el mar, un sello de Zaragoza, y acabamos de editar ahora nuestro segundo disco, que se llama Variaciones imprevistas en el cauce del río, que es un disco, bueno, pues los que nos conozcan saben un poco la onda nuestra, un disco repleto de psicodelia, de rock
y donde el instrumento del sitar, los instrumentos orientales y asiáticos están muy omnipresentes. Sitares, tablas, armonios. Así que ando en ese bosque metido y bueno, espero seguir estando en los próximos años. Lo que toco principalmente es la guitarra. El modelo de guitarra que tengo es una guitarra Rickenbacker 330, que es mi favorita, digamos por la herencia un poco de la psicodelia de los 60 y demás. También la guitarra acústica. El sitar lo toco un poquito, pero casi en casa yo solito. Y la formación que tengo es una formación autodidacta, que es un poco como aprendíamos la mayoría de los músicos de rock que teníamos 16 años o 15 en los años 80. En un principio me pareció que era una buena idea ser autodidacta, pero con el tiempo me he dado cuenta de que fue un error, porque yo creo que nunca vienen mal unas cuantas clases académicas, simplemente porque cuando eres autodidacta se te meten defectos en los dedos que luego es muy difícil quitar, ¿no? Pero bueno, me siento contento y satisfecho con el aprendizaje que he tenido, de tocar con otra gente, es otra manera de aprender. Y todavía no he acabado de aprender, o sea que me queda muchísimo por aprender de otros músicos y quién sabe si algún día a lo mejor no pongo un letrero de se busca profesor para Roberto Terme para que me enseñe a tocar más, o sea que estaré encantado. Bueno, eventos importantes que he organizado a nivel musical. Este año ha habido varios de ellos. Uno fue el de Los Secretos con la joven orquesta de la Universidad de Valladolid, grande por la magnitud, eran cerca de 65 músicos en el escenario y había que unir ahí lo que era una banda de pop clásico de toda la vida con una orquesta sinfónica, ¿no? Salió todo de maravilla, fue apoteósico, aparte de que agotamos entradas a nivel artístico y creativo, pues me pareció una pasada. Amaral también este año los he podido hacer ya en su faceta de éxito, en la Cúpula del Milenio también. Ahí hubo también bastantes dificultades porque no teníamos claro todavía el aforo real de la Cúpula del Milenio por lo nuevo del sitio y bueno, hubo ahí ciertas tensiones que después del concierto se pueden contar, pero salió todo muy bien. Y luego a nivel también simbólico y de magnitud doy mucha importancia a Valladolid en estos 17 años, porque aunque ahora lo de los ciclos está a la orden del día, en su momento era algo que no existía. Y yo creo que Valladolid, aunque no nos damos cuenta quizás por la familiaridad, yo creo que Valladolid, si no me falla la memoria, es el ciclo de conciertos más veterano de todo el país. No me refiero a festivales, sino a ciclos. Ahora mismo no hay ciclos que lleven más de 17 o de 15 años a nivel nacional, ¿no? Creo que es una programación estable muy duradera, muy longeva, que ha aguantado muchas adversidades. Y yo creo que nos podemos sentir orgullosos, ¿no?, de que aquí tenemos el festival más largo del mundo, haciendo honor más que nunca a su propio nombre. Pues cuando empezamos a programar conciertos en salas en Valladolid, cuando comenzó Valladolid, la situación era muy fácil o mucho más posible que ahora, porque las discotecas podían organizar conciertos. A partir del año, ha habido un antes y un después, en torno al año 2009, que fue cuando apareció una nueva normativa en la que se quedaban fuera de juego lo que son las discotecas, que son los sitios donde siempre se han programado conciertos. Entonces, desde hace varios años, debido un poco a esta situación, pues cada año programamos en un sitio diferente, ¿no? Porque existen salas que vienen y van, y no digamos que no tenemos un sitio estable como teníamos antaño, ¿no? Antes Valladolid se hacía en la sala Subterfugio, donde estuvo 9 años, y en la sala Mambo, donde estuvimos cerca de 11 años. Ahora eso es impensable porque esas salas no podrían organizar conciertos por su condición de discoteca. Con lo cual ahora, pues bueno, tenemos que ir a sitios que, bueno, afortunadamente el ayuntamiento nos pone espacios municipales, que no son ni discoteca ni sala de fiestas, son simplemente espacios municipales que se habilitan para hacer conciertos. Está bien, se agradece, pero yo creo que se debería de dar un poco una vuelta, no por parte del ayuntamiento, sino por parte de la Junta de Castilla y León, que es la que hace estas normativas. Se debería dar una vuelta de tuerca a esta normativa que hay desde 2009, porque se deja fuera de juego
a sitios en los que tradicionalmente siempre se ha programado música en directo, ¿no? Y de hecho cualquiera que lea esa ley verá que hay una clasificación decimonónica. Nunca se habla de sala de conciertos, se habla de cafés teatros, de cafés cantantes, de salas de fiesta, que son espacios que eran del siglo XIX, o sea, nadie habla de salas de conciertos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que deberíamos de intentar sacar una normativa que hable de lo que ocurre hoy en día y ceder licencias y autorizaciones a sitios donde se pueda programar de una manera cívica, donde se respete al ciudadano que hay en el entorno y donde también se respete al músico. Entonces, bueno, así está el panorama ahora mismo, pero bueno, confiemos en que en un futuro esta normativa abra un poco la mano a sitios un poco que tradicionalmente siempre han programado. Bueno, pues anécdotas en el mundo del rock pues han visto muchísimas, algunas inconfesables, pero hay una, por ejemplo, que la puedo contar precisamente porque el artista del que trata es un artista que públicamente no se corta a la hora de pronunciarse con el tema en cuestión, que es el tema de drogas y demás, ¿no? Yo recuerdo con mucha guasa y con mucha risa un concierto de Andy Chango en la Sala Subterfugio, hará unos 12 años creo ya, y en ese concierto Andy Chango, bueno, pues tenía, en fin, una sustancia metida dentro de una pequeña bolsita que a la hora de depositarlo en un sitio cercano al escenario lo depositó en uno de los herrajes que sostenían las pantallas de sonido. Resulta que ese herraje estaba hueco y se le cayó al fondo Ni corto ni perezoso estuvo todo el concierto hablando de la anécdota y pidiendo a la gente que si podían dejarle un gancho o algo así para intentar sacarlo, ¿no? Entonces, de canción y canción, pues se hicieron varias intentonas, primero con un chicle, luego con un gancho, y al final del concierto alguien de la familia, por decirlo de alguna manera, trajo un aspirador y entre canción y canción cogieron un aspirador y por fin salió el pollo, ¿no? Para que vamos a ocultarlo, ¿no? Y bueno, pues Andy Chango cogió, lo mostró y dijo: un aplauso para la persona que tal. Y todo el mundo aplaudiendo por la anécdota del aspirador y la bolsita famosa de Andy Chango. A lo mejor lo cuento ahora y no tiene tanta gracia, pero la verdad es que vivir ese momento, la gente que estuvo en aquel concierto seguramente que se acuerda, y bueno, fue uno de los momentos más divertidos y más graciosos por parte de un artista, uno de los artistas más personales y que menos se cortan, ¿no? con estas cuestiones. Hay más anécdotas, pero sí que no las puedo contar ni de coña. Bueno, pues lo que es el panorama musical de Valladolid, en estos casos me gusta siempre más hablar de cosas creativas que de infraestructura, porque si no siempre se acaba hablando de lo mal que están las cosas, de tal, y yo creo que ya está bien de tanto victimismo y tanto llorar, ¿no? Hay que mirar un poco siempre el lado positivo. Yo creo que Valladolid siempre ha sido una ciudad de muchos músicos, pero que quizás normalmente han sido mejores ejecutantes o mejores músicos que autores, ¿no? Yo he visto muchísimos grupos con muy buenos músicos, pero he echado en falta grupos que tengan canciones, ¿no? Aunque ha habido casos muy buenos, por supuesto, que nadie se mosquee. Pero en los últimos años sí que estoy viendo grupos que dentro de su onda se están pronunciando como verdaderos autores de canciones. No solamente saben hacer bien lo que hacen, sino que además saben componer dentro de lo que están haciendo. Al margen de que me gusten ciertos estilos o no. Por ejemplo, hay grupos como por ejemplo Chloe, que es un estilo que no suelo escuchar. En su último disco no puede nadie dudar que hay 2 o 3 canciones que son muy buenas composiciones, ¿no? Santiago Iglesias ha hecho un disco redondo de 15 canciones que a mí personalmente me parece una pasada, en la que se ha superado como autor. Arizona Baby, ahí están. Estos son buenos autores y muy buenos ejecutantes, ¿no? Y ahí un poco su popularidad, ¿no? LDM también es otro caso. Y además estoy hablando de grupos cuya música a veces no es la música que yo escucho, lo estoy diciendo con verdadera objetividad.
Y luego hay bandas que a nivel de ejecutar, como bandas como por ejemplo Harla Horror, pues es una brutalidad de banda, ¿no? Es una banda en fin, de arriba abajo. Yo creo que estamos desde hace unos años, no desde ahora, sino desde hace unos años estamos superando, digamos, ese listón que no se estaba superando históricamente en Valladolid, que era de pasar de ser un buen músico a ser un buen autor y a ser un buen compositor. Estamos por el buen camino, se están haciendo buenas canciones, aparte de buenos grupos, y yo creo que debemos de seguir caminando por ahí. Debemos de no solamente buscar quién es el que mejor toca, sino también hay que buscar quién es el que mejor compone, ser un poco competitivos en esto, y quién da con la canción más chula, la canción más bonita y la canción más redonda dentro de todos los estilos que sea. Y yo creo que estamos por un buen camino. Quizás soy demasiado optimista, pero yo lo veo así.